Presentamos Medianoche. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta edición de Medianoche aquí en Canal 24 Horas y Televisión Nacional de Chile. Es la 1 de la madrugada con 15 minutos y comenzamos con política. En conversación con nuestro matinal Buenos Días a Todos, el presidente de la República concedió su primera entrevista post cambio de gabinete. Aseguró que en el ajuste del pasado viernes no hubo modificaciones de último minuto y que dentro de los desafíos prioritarios está aumentar la seguridad de la población y financiar el programa de gobierno. El presidente Boric en TVN analizó el primer año de gestión y proyectó también los siguientes 12 meses. ¿Cómo está, presidente? Muy bien, estimado. Un gusto. Saludos a todos. Primera entrevista post cambio de gabinete, el presidente Boric en nuestro matinal. Buenos días a todos. Este es la jarra que me anima todos los días con el cafecito de la mañana. Café cargado para enfrentar el nuevo año de gobierno, tazón futbolero que lo acompaña desde que asumiera hace un año la presidencia de la República. Oiga, a la Sudamericana le fue mal a la Católica. Oye, ese 3-2 con Audax lo estamos sufriendo, pero ayer logramos remontarle a la Unión. Análisis de hincha que dio el paso al análisis presidencial. Primeros 12 meses de gestión que concluyeron con un duro revés en el Congreso y cambios de equipo en la moneda. Muchas veces se privilegia la pelea chica o el hacer un gallito con el gobierno en vez de mejorar problemas que son comunes a todos. La verdad que la gente se cansa, está chata. Conversación en la que hubo espacio para proyectar los próximos 12 meses de gestión reflejados en esa carta que el mandatario recibió este sábado en la Plaza de la Constitución. Era muy bonita la carta, pero al final decía petición. Siga su corazón. 3 preguntas blandas antes de sentarnos acá en el sillón de la entrevista dura, como le decimos, a hablar de reforma tributaria, qué sé yo. ¿Vio los Oscar ayer? Pedro Pascal, amigo suyo, le pegó un llamadito, un mensajito, algo, ¿no? Le pegué un saludito a Pedro. ¿Y qué respondió? Ayer estaba en la vorágine, Ya. Conversaremos durante la semana en una de esas. Entrevista en la que abordó el cambio de gabinete del pasado viernes, anuncios que dejaron heridos en el camino en una jornada cargada de especulaciones en donde un hecho llamó la atención. Acaban de sacar una silla en vivo y en directo, una silla, ya son 5 sillas las que van quedando. El mandato, esto lo contó la ministra Carolina Toá, fue pongan X cantidad de sillas, pero para que no se revele el número exacto de ministros que van a hacer. Y eso se entendió como una especulación de que habían habido cambios de último minuto, donde que habíamos subido y bajado a personas. Eso no es así. Es una cuestión que se hace de manera seria, responsable, en donde se evalúan muchas alternativas, pero que no se realiza a último minuto para andar cambiando o jugando la silla musical. Equipo renovado para los desafíos del segundo año de gobierno, periodo en donde un tema el que no estaba en el corazón del programa se transformó en prioritario. Yo lo que le quiero decir con mucha claridad a los delincuentes es que vamos a seguir de manera implacable para que sean ellos, los delincuentes, los que tengan miedo. Iniciativas que requieren financiamiento y por eso se buscan alternativas como un royalty minero para obtener los recursos necesarios tras el rechazo a la reforma tributaria. Desde su gobierno, la vocera de Palacio fue bien crítica con respecto, y la ministra del Interior también, a la irrupción día antes de la votación del expresidente Sebastián Piñera. Sí, mira, no es mi intención polemizar con el expresidente. Él evidentemente tiene una postura distinta respecto a la necesidad de la redistribución de recursos mediante una reforma tributaria. Hoy día Chile necesita una redistribución más justa de la riqueza para poder financiar cosas tan básicas como, por ejemplo, más carabineros, como por ejemplo, una mejor pensión para las personas mayores en Chile. Materias que son parte de los desafíos del segundo año de gobierno que comienza, según la encuesta CADEM, con un 35% de aprobación en los primeros 12 meses. ¿Se conforma con eso? Por supuesto que no. Queremos aspirar, yo aspiro a construir una mayoría social y que la mayoría de la gente se sienta contenta con su gobierno. Sé que eso no es fácil, que en estos tiempos hay una legítima crítica frente a las autoridades. Yo soy receptivo a ello y estoy pensando todos los días cómo mejorar nuestro desempeño. Parte de una hoja de ruta fijada por el mandatario, nuevo equipo al que exigió más terreno y mayor y mejor gestión, metas que requieren un respaldo económico. Por eso un desafío inmediato es encontrar alternativas para obtener lo que pretendía en la reforma tributaria. Gracias, presidente. Y vamos a continuar con política. Vamos a revisar a continuación la entrevista que le hizo Matías del Río a la senadora Jimena Rincón, hablando de diversos temas de la política nacional, por ejemplo, el reciente rechazo a la reforma tributaria presentada por el Ejecutivo y también el cambio de gabinete, un hecho también ocurrido a fines de la semana pasada. Escuchemos parte de esa conversación. Y justamente las herramientas que pide el director general de Carabineros son herramientas
que pasan por leyes, es decir, son herramientas legislativas, muchas de ellas, otras serán administrativas, otras materiales, pero esas son las que nos interesa esta noche, en parte conversar con la senadora Jimena Rincón, presidenta de Demócratas. Senadora, gracias por estar aquí, muy buenas noches. Muchas gracias a ti, Matías, por la invitación. Para limpiar primero la parte crítica o polémica, ¿hay deliberación de parte del general Ricardo Yáñez al hacer esa declaración? Yo creo que hay un grito desesperado del general Yáñez, un basta ya que yo creo que comparte la ciudadanía en general. Esta generación, la generación que gobierna, instaló el tema del territorio como un eje muy importante y hoy día no hay control del territorio por parte del gobierno. Y lo que dice el general Yáñez es algo que piensa la inmensa mayoría del país. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Y hablo en plural porque creo que tiene que ver con todos los actores del país. Y creo que tenemos que pasar del dejar de lamentar al hacer. Y para eso se necesita voluntad del gobierno. El gobierno es quien tiene la primera palabra en esta materia, porque podemos tener muchas mociones parlamentarias, muchas reformas constitucionales. De hecho, hay una que presentamos hace ya algún tiempo como senadores, junto al senador Matías Walker y otros colegas, del control fronterizo de las Fuerzas Armadas en nuestro país. Y cuando uno mira las urgencias del Ejecutivo, no ha habido una urgencia ahí. Y ese es uno de los principales temas de nuestro país. Hoy día tú ves cómo ingresan armas por partes, por piezas, por distintos puntos, incluso algunas por AliExpress, por nombrar una de las empresas, ¿no es cierto?, que trae cosas de fuera del país y que las pescan, las arman y se transforman en armas que van contra la ciudadanía. Entonces, lo importante hoy día es pasar del discurso a la acción. Y en esta materia es el gobierno el que tiene la palabra. El control presupuestario, la ley de control de armas se aprobó hace algún tiempo ya, pero no funciona. ¿Por qué? Porque no hay recursos para la fiscalización y porque en estas materias se requieren cambios institucionales que también caen dentro de la esfera exclusiva del Ejecutivo. Voluntad toda, respaldo el máximo, lo hemos dicho como demócratas. Eso es importante. ¿Dónde caen las distintas responsabilidades para poder armar este puzzle? Lo que concierne a lo administrativo, al gobierno, ¿qué es lo que es puntualmente y después en lo legislativo? ¿Qué pudieran hacer ustedes? En lo administrativo, sin lugar a duda, el dotar de mayores recursos a las distintas policías y el lograr la coordinación de las policías es importante. Hoy día uno se extraña que no haya hoy día un llamado a que la Fiscalía con las policías conformen una unidad de élite en el tema de abordar el crimen organizado, narcotráfico, bandas ilegales. Yo creo que son, sin lugar a duda, uno de los ejes más angustiantes para nuestra ciudadanía. Y por lo tanto, no solo compartir con el general Yáñez su llamado, sino que también manifestar y reiterar nuestra voluntad para avanzar en el ámbito legislativo y en el apoyo a las medidas administrativas del gobierno. ¿Y qué queda en lo legislativo que pudiera avanzarse? Mira, hay una serie de iniciativas. Yo estaba repasando la cantidad de mociones parlamentarias que hay y son muchas. Entonces, creo que uno de los temas que hay que abordar con decisión es el tema del control fronterizo. Lo hemos dicho nosotros, no basta con el Estado intermedio, ¿no es cierto?, con la infraestructura crítica. Aquí hay que legislar para que repongamos el control fronterizo de las Fuerzas Armadas en la frontera, valga la redundancia. Eso permitiría, si estuviera en la Constitución, esa facultad y ese mandato, como está para la Armada en el mar y la aviación en el aire, permitiría que el Ejército cree una unidad especial de frontera. Eso le permitiría destinar recursos, inteligencia, en fin. Y eso es voluntad política. Si el gobierno le pone discusión inmediata a ese proyecto, lo hemos conversado con la senadora Bensberger, que va a asumir el 20 de marzo la presidencia de la Comisión de Constitución, y le hemos pedido que sea uno de los temas prioritarios. Creo que cambia el escenario. El que los delincuentes sepan que son ellos los que tienen que estar nerviosos y no la ciudadanía, cambia el escenario. Y termino con esto, Matías. Los delincuentes son una empresa organizada hoy día en nuestro país y tenemos que ir tras de ellos. Lo que sostiene usted es un cambio constitucional el del control fronterizo y si es así, que es bastante una discusión profunda y además aprovechar la instancia en la cual estamos, sí. Me refiero a que hay un espacio este año para discutir materias constitucionales o la nueva constitución que nos queremos dar.
¿Hay voluntad? Usted dice, nosotros tenemos voluntad, pero ¿usted ve voluntad en todos los sectores o hay de complejos todavía allí? No, en el Parlamento, fíjate, al menos en el Senado hay voluntad bien transversal. Hay algunos que obviamente no quieren, pero creo que ya los argumentos para oponerse a algo así no existen. Hoy día nosotros tenemos que darle certeza a la ciudadanía y por lo tanto el lograr que nuestros militares se desplieguen en la frontera, logrando que estén en aquellos puntos que son entradas ilegales, ¿no? Puntos donde hay ingreso ilegal de personas al territorio es importante. Y lo segundo es que puedan actuar también en el control, porque, y esto te lo dice la ciudadanía y el sentido común está muy ausente en la toma de decisiones, muchas veces te dicen, pero a ver, senadora, una persona que no viene con un contrato de trabajo, que no viene a hacer turismo, evidentemente, que además tiene antecedentes o que no tiene cómo comprobar su identidad, ¿por qué la tengo que dejar entrar? Si lo que corresponde ahí es decirle, ¿sabe qué? Devuélvase por donde vino. Y yo creo que en eso tenemos que también entender que hay que tener, no sé si es más coraje, más voluntad de entender que hay que tomar ciertas decisiones aunque duelan. ¿Por qué? Porque si queremos cuidar a los chilenos y a los extranjeros que viven en el país, tenemos que tomar cierta actitud distinta. Y en cuanto a Carabineros, ustedes como senadores, como autoridades, conversan también con ellos y ustedes ven, porque a mí me quedó una sensación de brazos caídos. Déjennos actuar, bánquennos en buen chileno. No se sienten que los banque la gente, disculpen en lo coloquial, pero usted conversa con ellos porque ellos es distinto a una cosa más institucional también. A mí me tocó como intendenta, siendo de región, de la región metropolitana, trabajar mucho con Carabineros, pero en mi rol de senadora me ha tocado conversar con ellos, con el general director de Carabineros, con el comandante en jefe del Ejército. Hemos tenido reuniones con ex militares, ex carabineros que se dedican al estudio de este tema y creo que no bastan las leyes. Aquí se necesita un respaldo político a la gestión y eso es parte de este grito. Pero el presidente se lo ha dado. En el caso del Monte, él lo citó en una entrevista hoy día y yo recuerdo, ¿se acuerda, senadora? Ese tipo que había cometido un acto de violencia intrafamiliar y amenazó con un pedazo de cemento y un carabinero lo redujo, le disparó en los pies. Y el presidente de la República explícitamente apoyó al carabinero. Sí, pero cuando tú haces ciertas cosas que van en contra del discurso, se pone en duda. ¿Ahora o en el pasado? No, yo diría que hace unas semanas atrás, para no hablar del pasado ni de ahora. Claro, porque el diputado Boric es el diputado Boric, pero el presidente Boric. No estoy Boric. pensando en el diputado Boric, estoy pensando en el presidente. Un presidente que dice que va a perseguir a quienes atentan contra un policía de investigaciones, un directivo. E indulta a personas que han tenido que ver con hechos contra la Policía de Investigaciones, es un presidente que es inconsistente. Entonces, si queremos garantizar paz social, tenemos que ser coherentes. Y yo creo que ese es el problema al final del día. Y no bastan los dichos. Los dichos tienen que ir acompañados de acciones que permitan que la ciudadanía sienta que el presidente cree firmemente en lo que dice y que eso se traduce en acciones. Pasemos a la reforma tributaria en los minutos que nos quedan. Usted fue de las primeras que dio la voz diciendo esta reforma tributaria no vayan con esta porque 2 tercios no va a haber. Me acuerdo que las primeras que yo escuché, o sea, si no está el voto de Jimena Rincón, no va a estar el de la derecha tampoco, a lo mejor no va a estar el de senador Walker y otros no hay 2 tercios. 66% es imposible conseguir así. Pero no descartan insistir. Pero claro, hay que insistir con otra cosa. O hay que insistir abierto a un diálogo totalmente distinto. ¿Ha hablado con el ministro Marcel? No he hablado todavía con el ministro Marcel, espero poder encontrarme con él esta semana. Vamos a tener mañana una reunión con la ministra Analía Uriarte, los diputados y senadores de Demócratas, somos 6, 2 senadores y 4 diputados. Le hemos pedido formalmente una reunión para abordar este tema y espero obviamente que nos podamos reunir también con el ministro Marcel. ¿Qué pedirían ustedes para apoyar? Yo le pediría, a ver, primero nosotros inmediatamente el mismo día que se rechazó la idea de legislar en la Cámara, que fue algo que habíamos conversado con nuestros diputados el día anterior, como una posibilidad cierta frente a lo que estaba pasando. ¿Y ustedes rechazaron también? Los diputados rechazaron y nosotros los hemos respaldado completamente en esto. Dijimos que estábamos dispuestos a que el gobierno pudiera insistir y construir un gran acuerdo, no solo en esto, porque aquí hay varios temas que están encima de la mesa, la reforma tributaria, ¿no es cierto?, el tema pensión, el tema salud. Hay una crisis en salud inminente. No voy a meterme ni siquiera en el tema de las ISAPRES. La cantidad de niños
que hoy día no están acogidos a las atenciones que requieren por ley de garantías de la niñez es impresionante. Y ese es un tema que está de verdad ahí latente. Entonces, ¿qué es lo que creo que hay que hacer? Construir un gran acuerdo para enfrentar las urgencias del país. Y le pediría al gobierno que manifieste su disposición a construirlo, porque aquí tú has visto que ha salido un gobierno tremendamente agresivo en contra de lo que resultó en la Cámara de Diputados, y aquí el primero llamado a hacerse cargo de la no existencia de votos es el gobierno, porque tenían los votos para aprobarla y no estuvieron. Y segundo, a que transparentemos la información. El ministro Marcel ha dicho que es malo que las pymes vayan a tener que pagar el 25% de impuestos. Pero perdón, Matías, si la reforma lo único que se hacía era prorrogar la entrada en vigencia del 25%. Pero resulta que ahora se ocupa como argumento que es malo que paguen el 25%, entonces legislemos. Y de verdad creemos una normativa tributaria que avale a la clase media, que avale nuestras pymes, pero que no las reviente. ¿Era mala? ¿Por qué era mala hasta, aparte a su juicio, por qué era mala hasta? Por muchas razones. El tema de las pymes, el tema de la clase media. Conversamos con distintas personas a lo largo del país, incluso con la gente que tenemos desplegado en el territorio, que es parte hoy día de Demócratas, y nos decían, oigan, pero ¿cómo va a ser posible que la clase media, que paga la educación de sus hijos, que paga la salud de su familia, que paga los impuestos del país, sea la que menos beneficios tenga, porque además ahora se le grava con mayores impuestos? Es injusta. Entonces podemos empezar a enumerar una serie de... ¿Y qué alternativa era? Porque si no es al alto patrimonio, no es a la clase media, ¿cómo vamos a recaudar más? Mira, hoy día, y también es importante que el gobierno lo transparente, porque han dicho, producto del rechazo a la reforma tributaria, no va a haber aumento PGU, no va a haber reforma de pensiones. La verdad es que solo con los mayores ingresos del litio, 5.000 millones de dólares, el aumento de la PGU está financiado. Y con un esfuerzo, con el royalty y con evasión y elusión, tenemos financiada la reforma de pensiones. Entonces yo pediría al gobierno seriedad en esto, que nos sentemos a conversar. Lo que está pasando recién en Estados Unidos, tú lo viste, con el banco de Silicon Valley, que está poniendo en jaque no solo al banco de Silicon Valley, sino que a 2 o 3 más, es una alerta para lo que está pasando en el mundo. La FED está reaccionando y creo que en Chile tenemos que ver cómo apuntalamos a nuestros emprendedores, cómo los apoyamos a salir adelante y cómo buscamos herramientas que signifiquen recaudación, que están encima de la mesa. Insisto, ya solo con el royalty tenemos financiado el aumento de la PGU. Si agregamos un poquitito más, solo con el litio tenemos financiada la PGU. Si agregamos un poquitito más en materia de exención y evasión, que es un tema que está discutiendo hace rato en el Parlamento. Y en esa materia de exención y royalty, evasión, y tenemos en materia de exención y evasión, ¿ustedes estaban de acuerdo en esa cápite? Porque ese día el ministro dijo, o no sé si fue él mismo u otro ministro, dijo, esta noche hoy van a celebrar los evasores y los elusores. Me parece que fue él, ¿no? Sí, fue él, y también creo que la ministra Orellana y otras más, y la ministra Uriarte. ¿Es verdad eso? ¿Usted cree que estaba bien diseñada en esa materia para evitar la elusión o bajar la elusión, evasión? Ese es un tema que venimos trabajando hace mucho rato. Se puede legislar, tiene mejoras que hacerse, pero cuidado con las afirmaciones nuevamente del ministro. Aquí, quienes quieren no pagar impuestos, y esta es una frase que yo aprendí hace ya algún tiempo, no hay nada más cobarde que el dinero. Los que pudieron sacar su dinero de Chile para no pagar los impuestos que había que pagar, ya lo hicieron. Y a los que tenemos que cuidar es a los emprendedores, a los que están acá. Y lo dijo el presidente Pepe Mujica, cuidemos a los inversionistas, porque ¿a quién le vamos a cobrar los impuestos? Y si yo quiero recaudar, necesito generar riqueza. ¿A quién le voy a cobrar si no tengo riqueza generada? Y ese es el punto de esta discusión. ¿Pero usted siente que en eso este gobierno ha ido evolucionando, así como lo hemos hablado hasta el cansancio en materia de seguridad? ¿Usted siente que en esta materia ha habido una evolución? ¿Siente que el ministro Marcel, que es una persona que tiene un pasado, tiene una trayectoria de responsabilidad fiscal, en fin, y de entender la economía, ha logrado cambiar el centro de gravedad de la discusión? Yo ¿O creo siente que más bien Marcel ha retrocedido hacia las posturas más anteriores? Yo creo que el ministro Marcel tiene que cambiar el tono del debate, porque hay algo que nadie podría discutir. Todos necesitamos que al país le vaya bien, y una reforma tributaria, para que sea exitosa, requiere ser acordada. Mira las reformas tributarias del pasado, se hicieron con grandes acuerdos. Esta, si se hubiese aprobado por 1, 2, 3 votos. Ese no es un gran acuerdo. ¿Y qué es lo que valora el país?
los grandes acuerdos. Esta reforma tiene problemas, y tiene problemas básicamente en las pymes, básicamente en la clase media. Les íbamos a cobrar a las personas que tuvieran 2 viviendas impuestos. Les íbamos a cobrar a los emprendedores impuestos, este 25% que ahora el ministro dice que es malo. Bueno, venía la reforma, solo que en vez de cobrarse ahora, porque ahora termina la vigencia de la rebaja que hizo el presidente Piñera, se le íbamos a cobrar el 2025. Pero, oh sorpresa, hoy día el ministro nos dice que es malo. Pero si lo traía su reforma. Entonces, seamos transparentes, digamos la verdad y construyamos un acuerdo que nos permita avanzar. Senadora Rincón, gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias a ustedes. Hacemos una pausa y volvemos, espérenos. 1 de la madrugada con 41 minutos, estamos de regreso en medianoche. El gobierno busca salvar sus reformas más emblemáticas. Durante marzo y abril se va a desarrollar una consulta con diversos actores por la reforma tributaria, mientras este lunes comenzó la mesa técnica por las pensiones. Esto justo cuando varios en el Congreso ya presionan para legislar un 6º retiro de ahorros desde las AFP. El fantasma del 6º retiro ya ronda en los pasillos del Congreso. Hasta con una banda llegó la diputada Pamela Giles para iniciar la cuenta regresiva de cara al 18 de abril, día en que un nuevo giro de recursos desde las AFP pueda volver a tramitarse. Yo personalmente le dije a Mario Marcel hace 2 meses, no solo que votaría en contra, sino que haría todo lo posible para que esa reforma tributaria que le hace daño al pueblo no diera la luz. Ofensiva de la diputada humanista que se da a solo días de que su ausencia en la votación de la reforma tributaria fuera clave para la caída de este proyecto emblemático que la Moneda busca revivir con la instalación de una consulta donde participarán gremios de pymes, empresarios y dirigentes políticos. Pero nosotros no somos de rendirnos fácil. Estamos desarrollando una estrategia de diálogos sociales, de diálogos políticos para poder reponer la reforma tributaria, incorporar las mejoras que haya que incorporar. Si nosotros somos un gobierno que está dispuesto a dialogar. El gobierno no ha desechado la insistencia en el Senado. Para insistir en el Senado no es necesario ir con el mismo proyecto. Ruta tributaria del gobierno que contempla el royalty de la minería que se vota en las próximas semanas, la ley de rentas regionales y el proyecto de impuestos correctivos que será presentado a fines de marzo y la reforma tributaria corregida, cuyos diálogos se extenderán durante marzo y abril. Yo le quiero proponer al ministro Marcel y al presidente Boric que hagamos un gran pacto económico y social, que sentemos a la mesa a los grandes empresarios, a las pymes. Debe haber consenso con las pymes, debe haber consenso también con un esquema tributario general que sea pro ahorro, pro inversión. Esta reforma no era una reforma pro pyme, pro emprendimiento, y nosotros sí estamos de acuerdo en que Chile tiene que tener una reforma tributaria, pero eso tiene que ser cuidando a las pymes y a los emprendedores. Se abre una oportunidad y el punto es aprovecharla y no aprovecharla para dilatar la discusión. Consulta tributaria que funcionará en paralelo a la mesa técnica por las pensiones que comenzó su trabajo este lunes con representantes de diversas bancadas parlamentarias, salvo Chile Vamos y republicanos, que se excluyeron de la discusión. Chile Vamos está preparando una importante reforma que le va a presentar al gobierno seguramente en 10 días más. Ya la tenemos casi terminada, falta solamente la redacción final. Y por eso vamos a esperar para poder sentarnos con el gobierno con una contrapropuesta. Solo un diputado de Chile Vamos a modo personal estuvo en la mesa por las pensiones, donde la DC, el Partido de la Gente y la bancada de Independientes dijeron presentes en la cita que busca un acuerdo para avanzar en una reforma al sistema previsional. Una reforma previsional que lleva 9 años postergada. Nos obliga a todos los sectores políticos, al gobierno, al oficialismo y a la oposición a buscar un buen acuerdo y no tener líneas rojas en esta discusión. El gobierno busca salvar sus reformas emblemáticas y por ello este martes llegarán hasta La Moneda los representantes del gran empresariado. Los gremios de la CPC sostendrán una reunión con el presidente Boric, cara a cara, con la agenda tributaria y la previsional sobre la mesa. Seguimos con política. La renuncia de Patricio Morales a la presidencia del Partido Liberal fue uno de los temas más abordados en el último comité político, un encuentro en que partidos oficialistas buscaron dar por superadas sus diferencias tras el cambio de gabinete. El viernes pasado el presidente Gabriel Boric
oficializó la salida de Juan Carlos García desde el Ministerio de Obras Públicas, dejando a los liberales sin ninguna cartera en el gabinete. Esto motivó la renuncia del entonces presidente del partido y marcó las diferencias dentro del bloque oficialista. En las últimas horas se conocieron también las declaraciones de la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, quien conversó con el presidente interino del Partido Liberal, Juan Carlos Ursúa, y aseguró que el gobierno se había equivocado al remover a García del MOP. La timonel del PS habría asegurado que esta decisión no fue compartida por la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Analía Uriarte. Sin embargo, la secretaria de Estado aclaró que no estuvo presente en tales negociaciones. Lo que ocurre es que no sé cómo se expresó, sinceramente yo no estaba ahí, pero lo que yo le manifesté específicamente a la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, de quien soy muy amiga por lo demás, que yo no participé en este diseño y por supuesto no participé en la decisión concretamente del tema del Partido Liberal. Duele cuando los compañeros se van, si finalmente aquí también uno trabaja en equipo y uno nunca puede olvidar la dimensión humana aunque estemos en política. Eso. Y el Pleno de la Comisión Experta concretó su primera audiencia y el primero en acudir a esta instancia fue el Contralor Jorge Bermúdez. Abordó el rol que a su juicio debiera tener una institución como la Contraloría en una posible nueva constitución. Abogó también porque se mantuviera como un órgano unipersonal y autónomo y además mencionó la necesidad de robustecer su misión institucional y la actual capacidad técnica. La Contraloría es un órgano de control de la administración del Estado, es un órgano que lo que busca es que la administración actúe de manera legal, pero sobre todo de manera íntegra, es decir, observando el principio de probidad administrativa. Y eso quiere decir que la Contraloría también cumple un rol de lucha contra la corrupción. Y eso es bien importante que, por lo menos desde la perspectiva de la Contraloría y mía en particular, que quede así consagrado en la Constitución. Y eso es lo que de manera muy humilde, por así decirlo, fue planteado ante la comisión experta. Luego de visitar al carabinero que fue atropellado mientras realizaba una fiscalización, el general director de la institución realizó un duro emplazamiento al Parlamento. Pidió que aceleren la tramitación de leyes que protegen a los funcionarios y que hoy estarían inhibiendo en su acción a los policías. El pronóstico para el cabo primero, Alex Salazar Rodríguez, no es para nada alentador. Luego de ser atropellado en medio de un control policial durante la madrugada del domingo en Concepción, aún no tiene respuesta neurológica y permanece con riesgo vital internado en la UCI. Se hizo la evaluación para ver si era posible resolverlo quirúrgicamente, se determinó que no está bajo el alcance quirúrgico. Nos preocupa su condición neurológica que estamos protegiendo con la droga vasoactiva. 37 años tiene este cabo primero oriundo de Cañete. Casado y padre de 2 hijos, varias veces le comentó a su familia que tenía dudas sobre si utilizar o no su arma de servicio debido a las consecuencias judiciales que esto implica. Hoy día hay miles de carabineros desplegados a lo largo del país que sienten a lo mejor que pueden vivir lo mismo que está viviendo Alex. ¿Qué certeza tengo yo de poder decirle a ellos que no les va a ocurrir nada? Ya basta. Basta de que tengamos que tener situaciones, ¿cierto?, como la que ha vivido Alex. Y eso ya no puede seguir esperando. El general Yáñez habló fuerte en el Biobío. Emplazó al Parlamento para que con mayor celeridad apruebe las leyes que entregan mayor respaldo a carabineros, aumentan las condenas a quienes los agreden e impiden que de inmediato un policía que dispara quede en calidad de imputado. Las herramientas que tenemos no son las suficientes y hoy día tenemos que fortalecer las capacidades para que los que trabajen con energía, con fuerza contra la delincuencia. Ya basta, ya basta. Si queremos tener un país seguro, si queremos vivir en paz, entreguemos las condiciones, entreguemos las herramientas y trabajemos en conjunto, porque las normativas, porque las leyes tengan las herramientas y entreguen las herramientas suficientes para que el carabinero salga a trabajar con tranquilidad, donde el rayado de cancha esté claro, donde los carabineros no tengan que dudar, donde los carabineros no tengan miedo
a tener que enfrentar a delincuencia y hacer uso de todos los elementos que la ley le entrega. Las declaraciones del general Yáñez son en la forma y el fondo totalmente improcedentes. Nada justifica que rompa el principio de la no deliberación, mandando recados por la prensa. Nos ayuda mucho que el general director de Carabineros pida una especie de inmunidad legal o de licencia para ejercer, utilizar sus armas de fuego sin ningún control, porque pareciera que no se aprendió nada del drama que significó para las personas y sobre todo para Carabineros en el episodio de Camilo Catrillanca en el gobierno anterior. La del diputado Soto fue la más dura de las respuestas que desde el Congreso recibieron las potentes palabras del general que dirige a los 55.000 carabineros desplegados en nuestro país. La oposición no se siente interpelada por el general, se siente motivada por el general. Y obviamente cuando el general Yáñez pide al Congreso ponerse las pilas y a la Comisión de Seguridad, se refiere a aquellos que tienen mayoría. Nosotros estamos avanzando en la Comisión de Seguridad Ciudadana para efectivamente darle a Carabineros más garantías cuando se enfrenta con las bandas delictuales, porque las bandas delictuales hoy día están en otra dimensión. Tenemos que pedirle al gobierno que le ponga urgencia a este tipo de proyectos para que en definitiva la Comisión de Seguridad pueda despachar lo antes posible los proyectos para que se vean acá en sala. Y acá en sala vamos a ver en definitiva quién está por darle más atribuciones. La persona que atropelló al carabinero se dio a la fuga, pero fue detenida. Es un hombre venezolano de 22 años, quien este martes será formalizado por el delito de homicidio frustrado. Los médicos no saben en qué momento está mi hijo grave. Lamentablemente los entristece y yo como padre me siento totalmente mal. Porque uno frustrado, porque estamos viviendo en un país injusto que se le da la calle a los delincuentes y todo eso que quieren hacer daño. Ya basta. Luego de su emplazamiento a los poderes del Estado, el general Ricardo Yáñez fue citado al Palacio de la Moneda. Este martes sostendrá reuniones con la ministra Toá y el subsecretario Monsalve. El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, informó el hallazgo del primer caso de gripe aviar que afecta al sector privado en el país. En particular, se trata de una planta de AgroSuper en la región de O'Higgins, próxima a Rancagua. Esto gatilló, según el secretario de Estado, un cierre de la exportación de carne de ave en compromiso con la Organización Mundial de Sanidad Animal. La autoridad remarcó que el consumo de carnes blancas no reviste un riesgo para la población. La afectación de animales en este caso alcanza a cerca de 40.000 aves productoras. El SAC realizó un urgente llamado a dueños de aves de corral a extremar medidas de bioseguridad en sus instalaciones. No afecta en nada este caso el consumo de carnes blancas ni de pollo. Queremos insistir, esta pandemia, esta gripe, se transmite por las excretas y la saliva de las aves y no en las carnes. 1 de la madrugada con 53 minutos, vamos a una nueva pausa y ya volvemos. 2 de la mañana en punto, nos vamos de inmediato a las calles de Santiago. Tomamos contacto con Yesenia Yamet para conocer las noticias policiales de las últimas horas. ¿Cómo estás, Yesenia? Buenas noches. Hola Marco, muy buenas noches. Partimos revisando lo que ocurrió en horas de la tarde en la comuna de Cerrillos, ya que un conductor de la empresa Correos de Chile fue víctima de una encerrona, la cual quedó registrada todo en un video. Esto ocurre cuando este conductor se encontraba transitando en el camión de Correos de Chile por Pedro Aguirre Cerda con Los Ceibos. Es en ese minuto que un vehículo blanco que se puede apreciar en el video se coloca delante de este camión. De este vehículo descienden alrededor de 4 personas, todos con rostro descubierto, quienes intentan intimidar a este conductor para que así se pudiera bajar del vehículo y ellos tomar este camión y darse a la fuga. Una situación que finalmente no se concreta, ya que este conductor realiza una maniobra de retroceder para así evitar el robo. Los invito a que pasemos a revisar declaraciones al respecto de esta situación, ya que aún no existen detenidos.
Inicialmente por la acción del conductor del camión, quien retrocediendo realiza una maniobra que las personas, ¿cierto?, se ven más imposibilitadas a cometer el delito, y personas también que, vecinos o transeúntes, dieron el aviso a Carabineros que estaba aproximadamente a una cuadra del lugar. Como vieron que se acercaba a Carabineros, se dieron a la fuga. Bueno, Marco, nos trasladamos ahora hasta el centro de la capital, a la comuna de Santiago, ya que un hombre resultó fallecido luego de que lo asesinaran a disparos en la vía pública. Esto ocurre en General Gana, casi llegando a la intersección con San Ignacio, cuando aparentemente de forma preliminar se conoce que esta persona se encontraba transitando por el sector. Según lo que pudimos hablar con vecinos extraoficialmente fuera de cámaras, es en ese minuto cuando de una motocicleta arriba de esta vienen dos personas quienes le disparan en reiteradas ocasiones. Son dos disparos finalmente a la altura de la cabeza que terminan causándole la muerte a esta persona, de la que hasta el momento no se tienen mayores antecedentes, salvo que es una persona de aproximadamente 30 años, un hombre de 30 años y de nacionalidad extranjera. Los invito a que revisemos qué fue lo que dijeron las autoridades al respecto sobre este homicidio en Santiago. Se trata de una persona de nacionalidad extranjera, no tenemos claridad todavía qué nacionalidad, pero estamos en las pericias de rigor esperando el resultado de los funcionarios especializados. Aparentemente habría armas de fuego involucradas, pero no tenemos mayor información por el momento. Esta persona, alrededor de las 23:30 horas, habría sido víctima de disparos en la vía pública. Posteriormente se desconoce exactamente el móvil en este minuto. Por lo que se maneja, de momento tendría 2 lesiones a nivel del rostro. Preliminarmente tendría alguna de sus especies personales, no obstante falta finiquitar el examen preciso y cuantificar todas sus especies. Bueno, Marcos, aún como ya lo mencionábamos, no hay mayores antecedentes de este homicidio. ¿Cuál es finalmente la dinámica de este hecho? No se puede descartar ninguna hipótesis, ya sea un robo con homicidio o si esto se trataría de, como la Policía de Investigaciones señalaba, quizás un ajuste de cuentas. Todas estas van a ser materias de investigación que se van a poder ir esclareciendo de acuerdo a la declaración de los vecinos de este sector que hayan podido presenciar algo, como también de cámaras de seguridad ubicadas en este lugar, Marco. Yesenia Yamet, quedamos atentos a cómo siga evolucionando esta información. Buenas noches. Y nos vamos a otro punto de la capital. Tomamos contacto con Carlos Melín para conocer también qué es lo que está ocurriendo. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Marco? Buenas noches. Sí, nosotros estamos en la comuna de Maipú, en calle 4 Poniente, donde ustedes pueden revisar a continuación en las imágenes de nuestro camarógrafo Marco Maldonado los trabajos en la presencia policial de Carabineros en este lugar por una lamentable situación que se vivió durante esta noche, cuando una persona que había sido denunciada por violencia intrafamiliar agredió o intentó agredir, además de a la persona que hizo la denuncia, a Carabineros, y es ahí cuando Carabineros respondió con disparos matando a esta persona que produjo toda esta situación. Todo esto ocurre cuando, como hemos señalado, se recibe la denuncia a personal de Carabineros por una persona que estaba siendo agredida por su pareja. Carabineros llega hasta este lugar y había un hombre en una actitud bastante violenta con un arma cortopunzante para intimidar a los funcionarios, a los efectivos policiales que llegaron hasta este lugar. Acto seguido, esta persona, resistiéndose al control y la fiscalización de la policía uniformada, trató de agredir a uno de estos funcionarios que estaban en ese momento en este lugar, y es ahí cuando, en legítima defensa, personal policial disparó en contra de esta persona, lo que terminó cobrándole la vida. Una situación bastante compleja, dramática, que por supuesto mantuvo a los vecinos consternados, porque esto también derivó en un incendio que fue provocado por esta persona, por el victimario, quien agredió a su pareja y que a pesar de no tener antecedentes penales, policiales previos, sí existían registros de violencia intrafamiliar anteriores, hechos que están en manos ahora de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, que prontamente llegarán a este lugar. Vamos a
cambiar de tema, nos vamos hasta la comuna de San Miguel. Durante también horas de esta noche se registró una situación bastante violenta y compleja a una mujer que estaba transitando en su vehículo junto a su pequeña niña. Esto ya lo hemos visto antes, pero no deja de sorprender. En un minuto, esto ocurre en calle Ricardo Morales, iba esta mujer y es interceptada por dos sujetos. Llegan en una motocicleta, la intimidan, la encañonan con armas de fuego y le roban su vehículo. Esta madre estaba bastante alterada en ese momento porque los delincuentes se estaban llevando a su pequeña, ni nada más ni nada menos, y fue al pasar de los segundos que los delincuentes accedieron a devolverle esta pequeña hija a su madre, quien pudo, a pesar de haber sido arrastrada, pudo recibir a su hija en sus brazos, quedando con ciertas lesiones esta madre, pero con una actitud bastante preocupante en aquel momento. De hecho, tenemos declaraciones por parte de la víctima y también de testigos. Yo no me bajaba del auto, entonces me iba arrastrando. Y en un momento me dice, ya sácala. Y yo, más encima entre el nerviosismo, no podía apretar el seguro para sacar a la niña, pero después bajó mi pareja desde el departamento que vio todo esto, se pusieron todos a gritar, salió toda la gente y él se tiró por el otro lado, abrió la puerta y logré sacar a mi hija. Se la estaban llevando, si el auto iba a movimiento, yo tuve que no bajarme del auto, si por eso estoy toda rasmillada. Pasa de todo a cualquier hora, en cualquier momento, y situaciones cada vez más complejas. Ahora, por ejemplo, hace un rato trataron se robaron un auto aquí en la esquina, que era de una vecina, que iba una menor de edad arriba del auto, no querían dejar bajarla. Entonces esa fue la crisis. Afortunadamente se pudo rescatar a la menor, pero se llevaron el auto, que es lo de menos. Pero acá ha habido situaciones bien complicadas, como te comentaba, hasta intentos de secuestro. Seguridad ciudadana, uno los llama acá, yo te digo, yo los puedo haber llamado este último tiempo 15 veces por distintos hechos que han ocurrido aquí en el sector y no aparecen, no vienen, no tienen nunca contingente. Claro, es bastante complicado el panorama para los vecinos de esta calle, Ricardo Morales, que nos señalaban que esto es ya prácticamente todos los días, en cualquier horario. Esta misma madre ya había sido víctima de un portonazo anteriormente, cuyo vehículo fue encontrado después dañado. Una situación bastante compleja y que, por supuesto, seguiremos ampliando en las próximas horas, y donde los vecinos también se quejan contra el municipio y también anuncian que eventualmente van a seguir haciendo movilizaciones. Ya hicieron una protesta el fin de semana por esta situación, y que si continúa este tipo de situaciones volverán a protestar por esto, Marco. Claro, complicada situación entonces que afectó a esa familia. Gracias, Carlos, por este informe. Muy buenas noches. Y con esta información, siendo las 2 de la mañana con 9 minutos, cerramos este bloque aquí en Medianoche. Agradecemos que se hayan informado junto a nosotros y los invitamos a que sigan en Televisión Nacional y Canal 24 Horas. Muy buenas noches.